Bienvenidos a Cuarto Poder, el programa de debates que tiene por objetivo aclarar algunos detalles de la actualidad que los medios no acostumbran a facilitar para mejorar la comprensión de los temas. En cada episodio, tres contertulias debatirán con un invitado especial sobre temas de actualidad que afectan a nuestra sociedad. Soy Pilar Jáuregui y me acompañan Mariana Torres, municipalista, procuradora, abogada y profesora de máster en la Universidad de Alicante; Manuela Nicolás, arquitecta y experta en neuroeducación; y nuestro invitado especial, don Moisés Jiménez, quien fue presidente de la patronal COEPA. Bienvenidos a todos. Hola, Buenas muchas noches. gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Comenzamos. Mucho se ha hablado en la prensa recientemente de los nombres de los supuestos implicados en la trama, claramente identificados como posibles sospechosos de corrupción por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que parecen estar implicados exministros del gobierno, actuales diputados y cargos del Partido Socialista como Ábalos, y nexos corruptores como Aldama y Koldo. Es decir, sabemos mucho del quién, pero nos faltan detalles del cómo y cómo hemos llegado hasta aquí, porque los implicados, en sus declaraciones ante los jueces, se contradicen o no responden en muchos casos. Para despejar dudas, importante para que la gente pueda conocer mejor cómo se construye este tipo de tramas y cómo se elaboran también los actos del habla, es decir, el lenguaje de sobreentendidos que dan lugar a la acción de participar en un soborno. Abrimos el debate con la primera pregunta que les hago a todos nuestros participantes en el debate. Vamos con el bloque de el contacto y la solicitud de sobornos. ¿Cómo se realizan? La pregunta es, ¿cómo se establece el contacto inicial entre el empresario y el político para iniciar un acto de corrupción? Es decir, ¿cuál es el escenario? ¿Se producen círculos de confianza? En fin, vosotros me vais a contar ahora. Manuela, Nicolás, si te parece, empezamos contigo. Bueno, yo en el caso de estas personas no sé exactamente cómo lo habrán hecho, pero por la experiencia personal y demás, sí que se mueven en círculos de confianza. En un principio, tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien más. Y en esos círculos de confianza suele ser donde se dan esos procesos de corrupción y bueno, y malversación, como luego seguramente hablaremos, porque al final están hablando del dinero de todos. Y bueno, a mí, por mi experiencia, desgraciadamente, tengo experiencias en el caso algunas directas y otras pues muy cercanas, ¿no? El tema estaba en círculos de confianza, en una persona que te llama y te dice, oye, quiero hablar contigo, pero a solas. Y vamos a quedar en un sitio y que no haya nadie. Y bueno, a lo mejor quedas en una cafetería, en un sitio apartado. Y bueno, en mi caso yo no llevaba grabadora, no sé si la otra persona la llevaba. La propuesta fue clara, ¿no? Quería comprar mi voto para unas elecciones y a cambio me ofrecía los puestos que yo quisiera dentro de una organización en la que todo se elegía por primarias, con lo cual se estaba saltando todas las normas internas, los estatutos y demás. Y bueno, mi respuesta fue que no, por principios, por valores, por todo. Pero sí que se estableció, ya te digo, en un clima de confianza. Yo con esta persona aún no tenía mucha confianza, pero sí venía de personas con las que yo tenía confianza. Bueno, confianza, me conocían, no lo suficiente como para saber que iba a decir que no, pero sí en círculos de confianza. Y después en ayuntamientos también la experiencia es gente cercana a la que se le manda un mensaje, ¿no? En caso, por ejemplo, de licencias de obra. No salen las licencias de obra, no salen, te acercas a ver qué pasa y el político de turno te insinúa que es que el promotor no ha hecho la aportación voluntaria para el desarrollo del pueblo, las actividades culturales del pueblo. Y sí, y entonces, claro, bueno, primero sorpresa, ¿no? Estupefacción, indignación, rabia, decir, pero bueno, ¿esto qué es? eh, pero se le comunica al promotor y a los 3 días la licencia sale.
ya había establecido cómo contactaron y demás, ¿no? Recalificación de suelos, en fin, experiencias muchas, muy variadas, pero siempre en círculos de confianza. Muy bien, pues don Moisés, usted conoce a muchísimos empresarios. Supongo que a lo mejor no le han hecho ninguna propuesta a usted en concreto, pero habrá oído hablar en sus círculos. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta de en qué círculos, en qué escenarios se producen estas cuestiones? A ver, yo lo que me gustaría es hablar es por qué se produce esto. Es decir, cuál es el origen de que esto pase. Eh, el Estado es español y los estados en general, yo creo que son la primera empresa y las empresas más grandes del mundo, donde hay muchísimos empleados y los partidos políticos se han convertido en empresas que tienen que remunerar a sus empleados y sus empleados son empleados de partido, son empleados diputados, son empleados en todos los estamentos, tanto autonómicos como locales como del Estado español. Y yo creo que el problema principal es que el Estado es muy grande, tremendamente grande. Y se han convertido en empresas y funcionan pues como una empresa. Además, en el caso de los partidos se produce una mutación curiosa y es que durante los procesos de campaña electoral, los ciudadanos somos clientes y nos tratan como clientes y nos tratan fenomenal. Y después se produce una mutación cuando se acaban las elecciones que nos convertimos en proveedores. ¿En proveedores de qué? En proveedores de impuestos y en proveedores de dinero. Y nos tratan como proveedores. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cada uno de los elementos que componen el Estado tiene unos sueldos, igual que en una empresa los empleados tienen unos sueldos. Hay una parte comercial que además de sueldos tiene unos incentivos. Los empleados si cumplen unos objetivos tienen unos bonos al final de año o trimestralmente. Los comerciales tienen unos incentivos en función de sus resultados cobran. Y esto se traslada también, si lo trasladamos al Estado, el que alguien quiera, porque ha conseguido objetivos, tener un bono, no se le puede dar. Y como no se le puede dar, pues hay que buscar la forma de dárselo. Pero es que además el tema de los bonos, vamos a llamarlos bonos, ¿no? El tema este de la corrupción lo vamos a llamar incentivo o bono. Pues resulta que el bono es un elemento muy, muy interesante desde el punto de vista de la jerarquía política, porque es una forma de que la organización política pueda tener presión sobre ciertos componentes del partido político porque saben que están cobrando bonos. Ya. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de manejar un partido. Con lo cual, el tema de los bonos políticos se podría resolver con un tamaño del Estado muchísimo más pequeño, en general, desde todas las administraciones autonómicas, diputaciones, para evitar que haya tanta gente que necesite cobrar bonos, porque todos tienen un sueldo que en algunos casos no llega y se convierten en bonos. ¿Cómo se convierten? Pues igual que en una empresa. En una Mm. empresa, al final, tú lo que tienes es unas relaciones comerciales que estableces como decía Manuela, a través de confianza, con personas que tienen relaciones, con personas que te permiten tener contacto, porque no solo son los empresarios los que pueden estar trabajando con bonos hacia estamentos políticos. Al final, una empresa tiene que vender sus productos y sus servicios y los vende en el mercado o los vende en la parte pública para los empresarios que trabajan con entes públicos. Moisés, yo me pierdo un poco hablando de bonos y estas cosas. ¿Por qué no hablamos de sobres? A ver, existe la Vale, figura del pues un sobre que bono todo el mundo... ensobrado. Sí, bueno, sí, un ensobrado. Pero el sobre va del político al empresario, del empresario al político. ¿Quién inicia el viaje? Pues yo creo que el viaje lo inicia el político. El viaje normalmente lo inicia el político. ¿Y cómo se puede llegar? Pues se puede llegar
con que te propongan que participes en sufragar un evento cultural que se va a hacer. Y entonces, oye, pues aquí puedes ayudar a este evento o cualquier tipo de actividad que vaya a hacer con quien has contactado. No haces un sobre directo, sino que haces un pago a algún tipo de institución y ahí ya se reparte y tú pierdes la traza. No sabes qué ha pasado. Y Vale. como decía Manuela, es un tema de confianza. ¿Quiénes son las personas que al final eh, trabajas directamente con políticos? Pues muchas veces no. Trabajas con personas que tienen relación con políticos y que son intermediarios. Y ellos son los que gestionan contigo. Que son los famosos conseguidores. Sí, Que popularmente se les conoce, todos conocemos lo que es un intermediarios, conseguidor. consumidores, sí. Sí, sí. Comisionistas. A mí Co- la palabra comisionista es que no me gusta. Creo que al final tú pagas por un servicio. O sea, estos señores han hecho un servicio a un estamento político y les remuneran el servicio, que es lo mismo que pasa con la empresa. Tú remuneras un servicio a un intermediario o a alguien que tiene una relación que te permite hacer un negocio. Muy bien, Mariana, ¿cómo imaginas tú o cómo te ha llegado a ti, qué información tiene de cómo se inician estas cosas? ¿Qué señales se van mandando? Ya Manuela y Moisés nos han dado algunas pistas. Pues, En tu caso, ¿cómo lo ves? pues yo desde mi perspectiva y desde mi mundo que es el jurídico, primero quería, haciendo alusión a lo que decía Moisés, de poder entrar en el fondo de que por qué surge esto. Primero, porque la corrupción como tal no está ni tipificada en en el Código Penal, ni es un delito en sí. La corrupción es tan grande que realmente abarca hasta 10 delitos. Dentro de la corrupción tenemos la prevaricación urbanística, la administrativa, la malversación, el cohecho, o sea, tenemos un cúmulo de cosas impresionante que se pueden averiguar, sí, que es difícil también, porque podemos definir la corrupción como la utilización de un poder de actuación de un sujeto que está en una situación muy particular, puesto por un grupo. Cuando hablamos de la corrupción, estamos hablando podrá ser en un grupo privado o público, pero como aquí nos estamos abordando el tema en el sentido público, un partido político perfectamente sabemos que le otorga el poder a un sujeto y por eso como coincido con Moisés en que parte del político la corrupción porque es el que detenta el poder. En la corrupción eh, realmente hay tres elementos que se dan siempre. La situación de poder del que inicia la trama, del que inicia este grupo, la búsqueda de una ventaja indebida, porque quien se mete en estos temas busca una ventaja indebida, que ahí está la diferencia con los verdaderos y buenos empresarios de los que habla Moisés, no es lo mismo una empresa que el Estado y de momento no lo es y no creo que lo sea nunca, porque un empresario sabe el sacrificio que importa tener una empresa, luchar por ella. Esta gente no, esta gente va a buscar ventajas indebidas, que ni le corresponden ni se las han ganado solamente por ser conseguidores, No. La corrupción trata de otro tema y hay que luchar contra ella y porque realmente ellos buscan beneficio, ya sea propio o ajeno entre comillas, porque realmente siempre se van a mover en su círculo de confianza, que es lo que decía Manuela. Realmente, cuando este grupo empieza a trabajar de esta manera, busca a sus personas de confianza, hermanos, mujeres, amantes, o sea, y todos entran a posicionarse porque realmente el fin es el mismo, ese grupo, es simplemente ese grupo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importantísimo luchar contra la corrupción. Es muy complicado, lo sabemos, que es lo que estábamos hablando recién, es muy complicado, pero realmente es un modelo que solamente acarrea pobreza, eh, situaciones de desequilibrio, de desigualdad, porque realmente esta gente se vale de contacto para obtener beneficios que no le corresponden,
porque a un empresario le cuesta muchísimo sacar su negocio adelante y esta gente habla de millones porque realmente el otro día escuchaba un artículo que decía, es que eran 5 millones de comisión, no del contrato ni del negocio. 5 millones o 5 millones y medio, es que no me acuerdo. Claro, medio millón, no se acuerdan, yo me acordaría de medio millón, ¿dónde están? Pero esta gente está a esos niveles y a ese volumen que realmente dices tú, pero ¿cómo puede ser? Es muy difícil, pero tenemos que conseguirlo porque realmente es un desequilibrio en la sociedad. Económicamente nos lleva a un estado empobrecido, que lo estamos viendo, porque realmente, y como estamos hablando en este caso, yo me voy a meter en el caso concreto porque estamos hablando del caso de Aldama, Ábalos y Coldo, realmente estamos viendo que yo, desde mi punto de vista, creo que España se está empobreciendo. Y lo que decía Moisés de que el Estado tiene que ser más pequeño, por supuesto. Mientras más grande es el Estado, mientras más ministerios hay, con más agentes, asesores, el Estado, el negocio se achica, los empresarios van asfixiados, porque claro, hay que mantener a mucha gente que realmente está metido en ese englobado de personas que son elegidas por ellos. Y Tenemos un encima bloque, tampoco sí. son los más capaces. No, tenemos un bloque de soluciones y luego iremos a las soluciones porque estoy seguro que todos sois conscientes de que hay muchas soluciones que se podrían implementar. Pero quiero traer a colación el ejemplo que todos conocemos y que de lo que llamábamos la familia Corleone Pujol, ¿no? Que recurren ahí en Cataluña, pues recurrían a contratar a empresas que defienden la causa nacionalista, ese círculo de confianza del que hablábamos y que además se justificaban porque si tú eres de los míos y de la causa nacionalista es que lo hacemos por el bien del pueblo, ¿no? Y con esta excusa se embolsan cuantiosos beneficios. Es que cuando hablan de 5 millones, como hablaba Aldama, que es a lo que te referías, Mariana, 5 millones que se había llevado de comisión y no se acordaban si era 5 millones o 5 millones y medio. Imaginaros lo que mueven estas personas en beneficio que llega directamente a su bolsillo para no acordarse de si les baila medio millón arriba o abajo, ¿eh? Que medio millón, por ponerlo en contexto, es la cantidad que una clase media, con mucho esfuerzo y siendo muy cautelosa con los gastos, puede ahorrar a lo largo de toda una vida laboral trabajando dos personas. ¿Eh? Este señor no se acordaba. Pues bien, en el caso de la familia Corleone Pujol, la empresa de jardinería, que todos os acordaréis, de la esposa de Jordi Pujol, obtenía todos los contratos para el césped del Barça, para las jardinerías de las calles, etcétera, dejando, bueno, a todos los demás proveedores de este tipo de servicios fuera de esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se documentan estos acuerdos? Esa curiosidad tengo porque no se pueden documentar entre el empresario o el profesional y el político o los sindicatos. Al no poderlo dejar por escrito, Mm, sí, se puede basar en la confianza, pero hemos visto ahora en el caso de Aldama, de Ábalos y Coldo, que parece ser que Ábalos reclamaba más, más parte del botín porque decía que esto no era lo que habían acordado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay contraprestaciones? ¿Hay formas de que esto ocurra? Blindar este tipo de acuerdos? Empezamos, Manuela. Bueno, yo quería matizar una de las cosas que habéis dicho, y es que yo no creo que sea solo, bueno, lo he visto, no es solamente del político al empresario. Yo he visto empresarios que necesitaban recalificar terrenos, iban y dicen, bueno, ¿y esto cómo podríamos arreglarlo? ¿Vale? Que de abajo arriba también va, por demonizarlos a todos, iba a decir, por no demonizar solo al político, que hay de todo. Y después, pues, hace unos años es que las palabras tenían, tú dabas tu palabra y tenía un valor. Hoy en día lo han perdido totalmente. Pero en estos casos, yo creo que se habla de cantidades muy grandes, se juega incluso la vida de familiares porque tienen accidentes, pasan cosas.
Entonces, hoy en día con los móviles y micrófonos, yo creo que cuando se van a hacer este tipo de acuerdos de esa envergadura, seguro que llevan cámaras, grabadoras y de hecho lo que está presentando Aldama son pruebas en el móvil que seguro que no se la juega y más cuando conoces, en principio te fías, ¿no? Pero cuando empiezas a ver cosas raras, yo me imagino que esta gente tiene medios que no nos acordamos. Yo, como os he dicho, en la conversación que tuve cuando quisieron comprar mi voto para una candidatura, eh, luego me preguntaron, ¿pero tú no llevabas grabadora? Seguro que llevaba. Y yo, pues yo no llevaba grabadora, es que no tenía nada ni que esconderme ni nada de nada. Pero seguramente ellos sí van preparados. De hecho, tú lo has dicho, Pilar, en lo del 3%, creo que una diputada, es que no me acuerdo ahora del nombre, catalana estaba, las citas las tenían en un restaurante concreto porque los micrófonos estaban en los floreros. O sea, que ahí no dan puntadas sin hilo porque hablan de cantidades que no nos hacemos una idea. Y luego me sumo a lo que han dicho de la reducción del Estado, aunque luego dices que lo trataremos en otro bloque, porque, bueno, me he visto las 2 horas y pico de intervención de Aldama, pero como es un tema que la política en general me interesa mucho, escuchando las conversaciones de Ábalos, con qué desfachatez decía que había colocado a gente, hombre, en agradecimiento, porque él podía contratar a 6 asesores y en agradecimiento, pero ¿esto qué es? En agradecimiento, vas creando funcionarios, vas Eso es creando... malversación. Exactamente. Y luego en una de las situaciones en las que, bueno, me rozó de un tema de recalificación de terrenos, la contrapartida que se llevaba el técnico eran 600.000 euros. Eso lo escuché en una conversación que no daba crédito y bueno, consulté con un abogado y yo digo, ¿se podría hacer algo? Y me dijo, hombre, ¿qué pruebas tienes? Digo, no, es que la conversación ha tenido lugar en el despacho en el que yo trabajaba, cosa que me pareció fatal porque digo, como ahora triangulen los triángulos, aún se nos cae el pelo a nosotros y no tenía nada que ver con nosotros. Y me dijo, es tu palabra contra la suya. Si estás preparada para eso, pero te enfrentas a gente muy potente que te van a destruir y a ti ni te va ni te viene. Y yo dije, jolín, pues qué duro, ¿no? Pero era la realidad. Y se recalificaron los terrenos. Moisés, ¿por qué se recurre a pagar a los políticos con favores de ventas de pisos a precio inferior a los de mercado? Pues porque es una de las formas que se remunera sin necesidad de contrato ni de nada. Decir, es que contrato, como decía Manuela, es imposible hacer ningún contrato, es imposible hacer ningún documento. Las grabaciones que se hacen es más para protegerse en el futuro, como está pasando, que para acreditar absolutamente nada. Es decir, es una autoprotección, porque entre pillos anda el asunto, con lo cual nadie se fía de nadie. Pero nadie es capaz de documentar nada. Entonces, pues una forma fácil, como decía Manuela también, que puedes implicar, o no recuerdo si era Mariana, puedes implicar a tu familia o otras personas, creo que era Mariana que decía, oye, pues le pones un piso a nombre de esto, o 2 pisos, o unos locales que te van dando un rendimiento en el futuro y es una forma de pagarlo, porque el dinero en este momento es muy complicado. Hombre, puedes salir en un avión fácilmente oficial, pero normalmente el resto lo tienen complicado sacar dinero en efectivo a que no sea por valija diplomática. Es decir, ¿cómo sacas dinero si no es protegido desde un punto de vista político muy alto? Pues no lo puedes sacar, con lo cual al final las dádivas son esto, ¿no? Y después el que es un vicioso, oye, pues mira, le pagan las fulanas, le pagan las fiestas y con eso pues satisfecho y si satisface sus necesidades y hay algunos que están muy bien pagados así, pues cada uno cobra como puede y lo que le interesa, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es no dejar trazabilidad porque tiene que ser efectivo y pagar una coima de medio millón de euros en efectivo hoy en día es muy difícil. No hay tanto efectivo. El banco tienes que tener, Claro. bueno, sí, hay Claro, empresas que se mira, dedican. Pilar, a mí me pasó como Manuela. Yo vi algo Sí, y lo comenté con algún estamento y me dijeron, ¿tienes pruebas? ¿Tienes alguna fotografía de esa reunión? Y digo, oye, mira, yo no me voy a poner a hacer fotografías en una cafetería a 2 personas que estoy viendo juntas
que no deberían de estar juntas. claro. Pero ¿cómo haces eso? Y después lo que dice Manuela, es decir, pues hombre, sí que podemos ser Quijotes y podemos jugarnos incluso en sitios complicados porque tenemos familias, tenemos hijos y tenemos una vida. Entonces tú no puedes pudrir tu vida por ser el campeón porque tú no lo vas a solventar. Mira, No, yo tuve un tema muy feo en el mundo que salí a nivel nacional con una foto tres cuartos de una de una fotografía mía en la que el pie de la fotografía decía Coepa se pudre en la corrupción y el desfalco. Y no pude poner una demanda porque no teníamos dinero. Es decir, porque podíamos poner una querella o podíamos ponerle al mundo, ¿para qué? Para que al final salga una rectificación y nos gastamos dinero en abogados, ¿para qué? Al final el problema es que si no, si callas otorgas, pero es que hay veces que es que no tienes capacidad y no teníamos capacidad. Pero bueno, esto ha salido en un periódico y después me he enterado que uno de los problemas que nos metieron, por ejemplo, a Coepa, que es un tema también importante, pues son las falsas denuncias o los falsos comentarios cuando tú quieres cargarte a alguien. Simplemente con que vayas y digas, aquí están utilizando dinero público de una forma inadecuada, pues ya puedes tener a la UCO detrás o a la policía sin ningún problema, ¿eh? Simplemente porque vaya un desgraciado que te quiere perjudicar y que haga un comentario, una denuncia de ese nivel, ¿no? bueno, esto es por la falta de ética de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque hay muchos políticos que se sirven de medios de comunicación para lanzar un libelo contra, como os pasó a vosotros, contra Coepa, diciendo verdades a medias o mentiras directamente, porque a estas personas, a estos medios de comunicación, se les paga muy bien con publicidad, como todos sabéis, con Yo lo pasé muy publicidad. mal, ¿eh? Con la prensa siempre, ¿eh, Pilar? Muy mal. Bueno, Muy Claro. mal. esperemos que en este programa te vuelvas a tener algo de confianza en los nuevos medios que estamos surgiendo ahora, muy mal financiados, pero donde tenemos por lo menos el privilegio de ser libres de decir lo que queramos hasta que nos cierren el canal. Pero mientras tanto, podremos decir lo que pensamos y hostigar también a aquellos políticos que no están a la altura de las circunstancias, que están haciendo mal su trabajo por ser bondadosa, ¿no? Bueno, pues tenemos a Mariana esperando a responder esta cuestión de cómo se documentan los acuerdos, cómo recurren a pisos y estas cosas. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Pues bueno, el estándar de las pruebas en los casos penales cuando se cometen estos delitos que integran el amplio espectro de la corrupción, es mucho más elevado, es muy complicado que en el ámbito civil, ¿no? Por supuesto, como decía Moisés, no, no se puede documentar, no hay contratos, las pruebas para ir a un juicio es muy complicado poder obtenerlas. Entonces, pues de ese modo que se admite como prueba. Se podrá admitir mucho, que es lo que está pasando aquí en la investigación del caso de Ábalos y Coldo y compañía, que es, por ejemplo, fotografías, grabaciones, o sea, tenemos que echar mano de ese tipo de pruebas porque realmente contratos no vamos a encontrar ninguno. El Pero una cosa, tema de, Mariana, pero este hombre estaba muy bien preparado. Es decir, Aldama parecía que esto formaba parte de su negocio, de su operativa de intercambio. Es decir, yo hago un claro, negocio, yo acuerdo algo y me grabo una grabación. Vamos, que este claro, modus operandi no estaba improvisado, que no, 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 debía venir de antiguo. Vamos, esto lo claro. tenía como el manual de procedimientos de la empresa, digo yo. Totalmente. Él se armó una figura, se armó como un empresario, surgió de la nada, pero bueno, esta gente aprovecha eso. Realmente esta gente aprovechó el COVID, que el COVID fue un caos y dentro de ese caos él supo hacer su negocio, porque este señor no tenía 5 millones de euros ni soñando antes
de que llegara el COVID y llegara el negocio de las mascarillas. ¿Qué pasa? Que siempre en una trama de corrupción, como hemos hablado, necesitamos este sujeto que detente el poder. Si no, realmente la corrupción en el sentido estricto requiere de una persona con poder. El problema es que quien detente el poder, eso es lo que veo, una de las, entre comillas, posibles soluciones el día de mañana sería realmente exigir capacidad a la gente que ocupa los lugares de dirección y de poder, porque al fin y al cabo estamos siempre igual. Al final, como decía Moisés, a mí no se me ocurre ir con claro, no se le ocurre ir con una cámara, a mí tampoco, a Manuela tampoco, a ti tampoco, Pilar, porque somos gente trabajadora, normal, pero claro, entonces esta gente hay que tratar de controlarla y de sacarla del circuito. Y realmente, como decíamos, el tema de estos estados que se han agrandado tanto, es mucho más difícil controlar, como dice Moisés. Y es lo que pasa, bueno, me tengo que meter en política porque estamos hablando de ello, es lo que pasa en los países comunistas o socialistas. Sabemos que siempre llegan a quebrar yo soy de origen argentino, lo sabéis casi todos, y yo vengo de un país que sufrió esto, empezó con la pequeña corrupción y luego se hace un órgano tan grande que ya es imposible luchar. Entonces, yo veo que por lo menos aquí en España se está intentando frenar. Es necesario mucho más medios para luchar para la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo. Luego hablaremos de las posibles soluciones, como decías tú, Pilar, pero claro, esta gente tiene un modus operandi que lo tiene muy estudiado. El señor se hizo inmobiliario, entre comillas, eso le daba la posibilidad de gestionar alquileres con opción a compra, de pisos que había comprado en subasta, que las subastas obviamente se las informaban más gente del círculo de poder. O sea, realmente es muy injusto para el resto de la población que esta gente siga en la calle, estos presuntos implicados, no podemos decir que son presuntos. El señor Coldo está imputado de varios delitos y el señor Ábalos de 4 delitos de corrupción que integran la corrupción. Son presuntos, pero es que si no luchamos contra esto, va a seguir pasando lo mismo. O sea, el Estado se sigue agrandando y la gente se sigue empobreciendo porque no hay para todos. Sí, se está hablando de Entonces, España. Hay una cosa, Mariana, que decías que estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que además el nivel de los políticos actualmente en general es deplorable. Es decir, total. la gente, vamos a ver, yo tengo 69 años y he vivido, yo estoy viviendo en este momento alguna situación que me recuerda a la época de Franco, ¿eh? O sea, estoy viviendo algunas pinceladas muy feas. Pero es que además toda la clase política y el nivel de los políticos que había en la década de los 80 y a mitad de los 90, eso ha desaparecido. Es decir, la política ha expulsado a gente con mucha capacidad y se han quedado gente que son buscavidas y gente que vive de la política. Es decir, con muy bajas capacidades y que son muy propensos a... Porque como dices, no hay ningún comunista que no le encante el lujo. O sea, están fascinados por el lujo, es una cosa increíble y lo necesitan. ¿Y cómo lo consiguen? Pues lo consiguen así. Lo consiguen a base de tener un suplemento ensobrado. Y me gusta la palabra ensobrado porque me viene de Argentina y me encanta el tema del ensobrado. Y entonces, el problema es el nivel que tenemos en este momento los políticos. Es decir, ¿para qué queremos un parlamento de 350 diputados que tienen disciplina de voto, y si no votan los castigan con lo que diga el partido? Pues no, yo creo que con que tengamos un porcentaje en función de lo que hayan elegido, yo creo que con 50 diputados tendríamos bastante. Pues no Claro, hay 350 con todo lo que hay demás. Y los 350 diputados no es lo más importante. Es todo lo que hay alrededor de todo el aparato del Estado, desde los locales, autonómicos, diputaciones, hasta el gobierno central. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. sí, Bueno, sí, se habla también. totalmente. Y encima es que el problema es que esa falta de capacidad hace
que toda esa gente que está ocupando esos lugares, que bueno, si vamos a los currículums de estos tres, bueno, realmente son ellos los que hacen las leyes. Ha salido la última modificación de la ley de enjuiciamiento civil y hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Yo como abogada y como procuradora digo, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Claro, lo que hay. Ese es el Aclara, nivel. sí, acláranos un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué esa ley eres tan crítica con ella? Porque, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil ya estaba creando la posibilidad de que se avanzara más en la justicia. Se han aprobado los medios alternativos de solución de conflictos, los más, y el incluir la mediación como obligatoria, entre comillas, para que realmente lleguen menos asuntos a los juzgados. Y por un lado, hay gente que está muy preparada y realmente hay proyectos que se han tomado en cuenta de realmente juristas, pero luego los políticos les meten esos arreglitos que retrasan todo luego, porque lo que se hacía para agilizar, luego nos están pidiendo una tontería, o sea, un poder especial cuando antes con el poder general lo podíamos hacer y cosas así que te das cuenta que realmente es gente que no está en el mundo jurídico, la gente que prepara los proyectos, muy bien, pero luego ellos le meten esa pincelada, porque claro, si no, ¿cómo justifican que son diputados? Y claro, y Bueno, ya sí. ahí, claro, Inocentes en política hay pocos. Seguramente que esas pinceladas están muy bien sí, estudiadas sí, también como forma de filibusterismo administrativo para retrasar todo, ¿no? Nos estamos seguramente. quedando sin tiempo, así que voy a ir directamente a la parte importante, aunque volveremos con este tipo de programas en otra ocasión, porque esto va a seguir y veo que se van a quedar muchas cosas en el tintero. Vamos a ir a lo que es el apartado de soluciones porque nos quedan 5 minutos. Así que la pregunta sería, ¿qué mecanismos se pueden implementar o reforzar para evitar la corrupción política? Es decir, ¿cómo pueden las empresas protegerse de verse involucradas en casos de corrupción? Empezamos. Manuela, adelante. Pues yo creo que control también por parte de los ciudadanos, porque es que se les da carta blanca para 4 años y en esos 4 años yo creo que van a coger todo lo que puedan en ese tiempo porque saben que se les acaba. Entonces, mecanismos de control por parte de la población, que cada 6 meses, porque podría parecer que es mucho cada 6 meses, pero es que con la clase política que tenemos es para estar encima de ellos y exigirles facturas por todo. A mí como profesional se me exigen facturas por todo lo que hago, pues a ellos por todo lo que hacen, aparte de sus seguros de responsabilidad civil y si la lían, que la paguen, que como profesionales todos hemos tenido nuestros seguros de responsabilidad civil empresarial o como autónomo que nos respalde. Pues ellos exactamente igual, una serie de controles que sean efectivos y desde luego no por parte de otros políticos. Y luego, bueno, reducir la administración, porque tenemos duplicidades, triplicidades, enchufados, organismos, 17 organismos autonómicos y uno nacional. En fin, es que habría que empezar con las tijeras a recortar por todas partes y ya digo, y mecanismos de control que nos permitan fiscalizar dónde va nuestro dinero, cada céntimo que yo pongo, exactamente dónde termina. ¿Que es mucho trabajo? Sí, pero eh, es necesario. A lo mejor es una medida temporal, pero desde luego que se haga y luego que el que malverse, pues que lo pague. Que es que también parece que aquí sale todo gratis. Adelante, Moisés. Bueno, pues yo en la línea de Manuel, como he comentado antes, yo creo que hay que reducir muchísimo lo que es el tamaño del Estado, pero muchísimo. Yo no voy a hablaros de minarquismo, pero bueno, se podría hablar muchísimo más pequeño. A mí me encanta un profesor que es Huerta de Soto, que lo tiene muy claro y es un gran economista y pensador español. Y yo sobre todo lo que creo es que debería haber un cambio importante de representación. Esto no se va a producir, lo que os voy a comentar, pero se debería de producir. Es decir, de, a ver, yo voto y yo paso 4 años que no puedo hacer absolutamente nada. ¿Para qué sirve mi voto? Pues para absolutamente nada.
es una pequeña pantomima. Creo que deberíamos de cambiar hacia un sistema en el que se votara un representante, pues por ejemplo, por distrito, cada distrito donde tú vives, que haya un vecino que se quiera presentar, y no de partido, sino el que quiera, o sea, una lista abierta por distrito. Y desde ahí hacer una pirámide hacia arriba. Si del distrito que elijan a un representante de la ciudad, el representante de la ciudad que elija a un representante provincial y del representante provincial que elija a un gobierno. Y yo puedo y quiero tener la potestad de a mi representante de distrito poder hablar con él, llamarle y pedirle explicaciones. Y si no me gusta a quien ha apoyado, le monto una moción de censura en mi distrito y lo echamos a la calle. O sea, yo el control lo veo más desde un punto de vista de representación que desde un punto de vista de mecanismos, porque los mecanismos al final se saltan y entonces es una reducción del Estado y un cambio de sistema de representación política donde los ciudadanos tengamos participación directa. Importante, importante, pero para eso, como paso previo, que no sé si lo iba a comentar ahora Mariana, es la transparencia. Es decir, yo recuerdo hace como cosa cuando Ciudadanos se presentó aquí en el 2014 en Alicante, pues 5 o 6 años antes había salido la ley de transparencia y por la que los partidos políticos estaban obligados a colgar sus cuentas en la página web, darles difusión. Yo llamé al Partido Socialista en Madrid y les dije que no, que yo, ingenua de mí, les dije que en la página web si me podían guiar a dónde podía encontrar, en qué pestaña, las cuentas del partido porque no las encontraba, convencida de que ellos las tenían colgadas y era torpeza mía no poderlas encontrar. Y me dijeron que es que no las tenían colgadas. Después de de derivarme a diferentes departamentos, me tuvieron que admitir, pues mira, las vamos a subir ahora Pero no mismo, pasa nada. este mismo mes, pero todavía no se han subido. O sea, tremendo. Mariana, adelante. ¿Qué soluciones crees que deberíamos implementar? Bueno, yo coincido con mis contertulios que realmente lo que dice Moisés, durante 4 años no podemos hacer nada, no puede ser. Lo que decía Manoli, un control cada 6 meses, cada un año, porque no puede ser. Si las cosas no funcionan, no van, pues no van. Hay que cambiarlo, como se cambian en las empresas, como se buscan a mejores gestores. Y en ese sentido, intentar, otra cosa es la reducción de las duplicidades, que no haya tanta gente haciendo el mismo trabajo, que al final no lo hace ninguno de los dos o de los tres que hay, y achicar el Estado, minimizarlo, como decían mis compañeros, y bueno, y la división de poderes, por supuesto, o sea, no, el fiscal anticorrupción tiene que ser elegido por sus propios pares y realmente y dotar de más medios a la policía, a los investigadores de la fiscalía, porque realmente se encuentran, y aparte separarlo del poder político, obviamente, porque realmente al final el funcionario tiene que hacer lo que dice su jefe, y su jefe es el que está de turno, y eso no puede ser, hay que cambiar el sistema y la representación, coincido con los dos. El tema, por ejemplo, lo que hablábamos bueno, con Manuela nos tocó hace años estar en una mesa, como decía ella, y venir el político que dirigía la organización y decirnos, a ella, a mí y a otras dos compañeras, lo que estoy diciendo aquí, cuando salgáis de aquí, si lo decís, voy a decir que no lo he dicho. ¿Te acuerdas, Manuela? Entonces, claro, esas son las fórmulas y no puede ser. Vivimos en un país muy bonito, con mucho para ofrecer, porque yo siempre lo pienso, digo, es que España es el mejor país de Europa, porque todo el mundo quiere venir a España. Todo el mundo quiere venir a comer, a pasear por la playa. Todo el mundo ama España y le encanta España, porque tiene tanto por ofrecer, pero claro, y podríamos estar, vamos, tendría que ser el mejor país de Europa. Y estamos a la cola, no puede ser. Si me permitís, hay una frase de Gandhi muy cruel que dice que si un país lo gobiernan imbéciles es que sus ciudadanos están muy bien representados. Y Eso no lo digo recuerdo. yo, lo decía Gandhi, Sí, sí, yo la no es conozco, mío. la frase, sí. Bueno, Sí, pues sí, sí. Además, vamos ahí por a. ahí un político también que dice que a los
ciudadanos hay que tratarlos como gente inteligente durante la campaña electoral y gobernarlos como los perfectos imbéciles que son cuando los gobernamos. Totalmente. Además, ese es un político español el que lo dijo. Bueno, es En eso están. un buen sarcasmo para Sí. cerrar el programa, pero os quiero dar 30 segundos a cada uno por si queréis cerrarlo con algún broche concreto. Moisés ya lo ha hecho con dos apelaciones, dos aforismos, dos frases muy explicativas de lo que está sucediendo. Y bueno, a ver, alguien un poco más optimista, Manuela, Mariana. Pues a mí me gustaría ser optimista, Pilar, pero como no haya elecciones pronto, no hay algunos adivinos que dicen que para junio del 2025, pues ojalá acierten, porque si no, el optimismo tenemos que llevarlo cada uno de nosotros, porque lo que es de fuera no está bien la cosa. No, no, no. Mariana, ¿te quieres en Yo 30 también, segundos? yo quiero ser optimista porque, bueno, este país es una maravilla, habrá que cambiar a los imbéciles porque es lo que toca. Yo cuando veo las caras de mis alumnos y los veo trabajar y digo, madre mía, qué juventud tan bonita, qué niños tan capaces, y luego me da mucha rabia que esta gente se quede en el camino, no puede ser. Hay que pedir excelencia, hay que pedir currículum, no puede ser un guardia de seguridad que sea el asesor de un ministro, no puede ser uno que ha estado cuidando la puerta de un centro comercial sin desmerecer a nadie, que cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor que pueda, pero no puede ser que hagan las leyes gente que no tiene ni idea o que realmente sea ministro de Fomento una persona que no tiene ningún escrúpulo. Creo que hay que pedir la excelencia porque España tiene y mucha. Bueno, a mí me gustaría, por dejar una palabra, una, algo de esperanza, y ya que tenemos una representante aquí, municipalista, Mariana Torres, es concejal en una pequeña población de Alicante. Yo creo que en el municipalismo es donde hay más control social, donde hay menos corrupción, donde están peor pagados y donde se dedican muchísimas horas a un trabajo que muchas veces no es reconocido. Entonces, bueno, un aplauso para todos esta parte de nuestros políticos que no se corrompen y bueno, veremos cómo, si podemos en el futuro poder cambiar las leyes, como decía Moisés, porque es un tema estructural y si con la actual ley de partidos que tenemos, pues no vamos a ningún lado. En fin, así concluimos nuestro primer programa de Cuarto Poder en el radio. Hoy hemos explorado en profundidad el tema de la corrupción, desentrañando los mecanismos y las dinámicas que la sustentan. Agradecemos a nuestros colaboradores por sus valiosas aportaciones y a nuestro invitado especial, Moisés, por su perspectiva única. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa de Cuarto Poder, donde continuaremos abordando detalles de la actualidad que en ocasiones no se aclaran